La coronación de espinas de Jesús de Nazaret, narrada en los Evangelios, especialmente Mateo 27, 29, Marcos 15, 17, Juan 19, 2, tiene un profundo significado espiritual, teológico y cristológico. Aunque a primera vista parece un acto de burla y tortura, desde la fe es una revelación del misterio de Cristo Rey y del sufrimiento redentor. Este episodio forma parte de los misterios dolorosos del Rosario y del relato de la pasión del Señor. Significado teológico de la coronación de espinas. 1. Jesús es proclamado Rey, pero en clave de humillación. Los soldados romanos se burlan de Jesús llamándolo Rey de los judíos y lo coronan con espinas, vistiéndolo con un manto púrpura. Sin embargo, esta burla irónicamente revela una verdad profunda. Jesús es verdaderamente Rey, pero no como el mundo lo entiende. Su realeza es de humildad, amor, sacrificio, no de poder humano. Mi reino no es de este mundo. Juan 18,36. 2. Cristo, Rey sufriente, el siervo de Yahvé. Esta escena cumple las profecías del Antiguo Testamento, especialmente las del siervo sufriente de Isaías. Fue despreciado y desechado por los hombres, como alguien ante quien se oculta el rostro, Isaías 53,3. Jesús es coronado con sufrimiento para mostrarnos que la verdadera gloria pasa por la cruz. Su corona no es de oro, sino de espinas, símbolo del pecado, el sufrimiento y la redención. 3. La redención del pecado y del orgullo humano. Las espinas recuerdan el castigo del pecado original. La tierra te producirá espinas y cardos. Génesis 3,18. Jesús, al ser coronado con espinas, carga con las consecuencias del pecado del hombre, especialmente el orgullo, la vanidad y la autosuficiencia. Él redime el orgullo humano con su humildad total. 4. Cristo, Rey de corazones, reino de justicia, paz y amor. Jesús reina no desde un trono, sino desde la cruz, con una corona de espinas, mostrando que su reino no se impone por la fuerza, sino que se acoge en la libertad del amor. Su autoridad no domina, sirve. No humilla, levanta. No aplasta, salva. 5. Un modelo para el cristiano, participar del reinado de Cristo en el sufrimiento. Los que siguen a Cristo están llamados a reinar con Él, no en gloria humana, sino en el camino de la cruz. La coronación de espinas nos enseña que la vida cristiana implica aceptar la burla, la incomprensión y el sufrimiento por causa del Evangelio. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2, 12. En rezar. La coronación de espinas significa que Jesús es Rey verdadero, pero su reino es de humildad y amor sacrificial. Carga con el pecado del mundo, especialmente con el orgullo humano. Manifiesta que el camino a la gloria pasa por el dolor redentor. Es un acto profético, proclama una verdad eterna bajo apariencia de burla. Nos invita a reinar con Él desde la cruz, aceptando nuestra parte en el sufrimiento por amor. En la teología católica, el momento en que Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén durante su camino al Calvario, narrado en Lucas 23, 27-31, tiene un significado teológico profundo y multifacético. Aunque es un pasaje breve, se encuentra como la octava estación del Vía Crucis. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. El pasaje evangélico, Lucas 23, 27-28. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Significado teológico en la Iglesia Católica. 1. Jesús permanece como maestro incluso en el sufrimiento. A pesar de su dolor extremo, Jesús no se encierra en su sufrimiento, sino que sigue cumpliendo su misión profética: enseñar, consolar, advertir. Se muestra como el buen pastor que se preocupa por su pueblo hasta el final. Esto revela su divina caridad, que no cesa ni siquiera camino a la cruz. 2. Una llamada a la conversión personal y comunitaria. Jesús no rechaza el llanto de las mujeres, pero corrige su enfoque. No lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Esto es una advertencia escatológica, les llama a examinar su corazón, a reconocer el pecado y buscar la conversión antes de que llegue el juicio. Su sufrimiento no es solo una tragedia, es una intervención divina que exige respuesta. Jesús denuncia el pecado colectivo de su generación.
La referencia a ustedes y sus hijos y al sufrimiento futuro anuncia las consecuencias del rechazo del Mesías, que históricamente se interpreta como alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Teológicamente, esto muestra que el pecado tiene consecuencias sociales e históricas, no solo personales. Jesús no busca el castigo, sino prevenirlo con su advertencia misericordiosa. 4. Dignidad y papel de la mujer en el misterio de la redención. En este pasaje, como en otros de la Pasión, las mujeres aparecen fieles, compasivas y presentes, mientras que muchos discípulos han huido. Jesús, al hablarles directamente, reconoce su dignidad y las incluye activamente en la historia de la salvación. Estas mujeres simbolizan también a la Iglesia, que es llamada a llorar por los pecados del mundo y colaborar en su conversión. 5. Compasión que no basta sin conversión. Las mujeres lloran por el dolor físico de Jesús, lo cual es humano y bueno, pero les enseña que hay algo más profundo. No basta con compadecerse emocionalmente de Cristo. Es necesario identificarse con su mensaje, arrepentirse, y vivir conforme al Evangelio. La fe no se limita a la emoción o al sentimiento religioso, sino que implica una transformación de vida. En resumen, cuando Jesús consuela a las mujeres, manifiesta su amor y compasión, incluso en su sufrimiento. Llama a la conversión profunda, más allá del dolor momentáneo. Advierte sobre las consecuencias del pecado colectivo. Enseña que la verdadera compasión debe llevar al compromiso con el Evangelio. En la teología católica, el hecho de que Jesús haya sido despojado de sus vestiduras antes de la crucifixión, relatado en los Evangelios, por ejemplo en Mateo 27, Marcos 15, 24, Juan 19, 23 a 24, tiene un profundo significado espiritual y teológico. Aunque es un momento breve en los relatos de la Pasión, la tradición de la Iglesia lo ha interpretado con una riqueza simbólica que va mucho más allá del acto físico. Este momento corresponde a la 10ª estación del Vía Crucis. Jesús es despojado de sus vestiduras. Significado teológico de Jesús despojado de sus vestiduras. 1. Despojado de todo, humildad y total entrega. Jesús no solo entrega su vida, sino que es privado de todo, incluso de su dignidad exterior. Es una expresión de su humildad absoluta. El Hijo de Dios, que ya se había despojado de su gloria al encarnarse, Filipenses 2, 6 a 7, ahora es despojado incluso de su ropa. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes. 2 Corintios 8, 9. Es la donación total de Cristo, no retiene nada para sí. Entrega su cuerpo, su sangre, su dignidad, su voluntad, todo. 2. Cristo como nuevo Adán, restauración de la desnudez. En el Génesis, Adán y Eva al pecar se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Génesis 3, 7. Jesús, el nuevo Adán, aparece desnudo, no por vergüenza, sino por obediencia y amor, reparando el pecado original y restaurando la inocencia perdida. Su desnudez en la cruz es redentora. Asume la vergüenza del pecado humano para cubrirnos con la gracia. 3. Humillación extrema. Cristo solidario con los más vulnerables. En la cultura judía y romana, ser desnudado era una forma de humillación pública. Jesús abraza esta vergüenza, mostrando que se une a todos los que son humillados, despreciados, violentados. Dios no rehúye la vergüenza humana, sino que la asume y la redime desde dentro. 4. La túnica sin costura, signo de unidad de la Iglesia. El Evangelio de Juan 19, 23 a 24, menciona que su túnica era sin costura, tejida de una sola pieza, y que los soldados no la rompieron, sino que echaron suertes por ella. Los padres de la Iglesia interpretaron esta túnica como símbolo de la unidad de la Iglesia, una sola, indivisible, tejida por la gracia. Aunque Jesús es despojado, su túnica sin costura permanece entera, indicando que la Iglesia, nacida de su sacrificio, es una y santa. 5. Llamado a la desapropiación espiritual. Espiritualmente, este acto invita al cristiano a despojarse del ego, del orgullo, del apego a las cosas materiales o al propio honor. El seguimiento de Cristo implica desnudez interior, apertura total a Dios. Despojaos del hombre viejo. Efesios 4, 22. En resumen, ser despojado de sus vestiduras significa que Jesús se entrega completamente, sin reservas. Asume la humillación extrema por amor. Repara la vergüenza del pecado original. Es solidario con los pobres, desnudos y humillados del mundo. Prefigura la unidad de la Iglesia a través de su túnica sin costura.
Nos invita a una vida de desapego, humildad y autenticidad espiritual. La imagen de Jesús de Nazaret siendo clavado a la cruz con 3 clavos tiene un profundo significado simbólico y teológico dentro de la tradición cristiana, aunque los evangelios no especifican el número de clavos utilizados en la crucifixión. La tradición de 3 clavos se consolidó con el tiempo en el arte cristiano y en la teología simbólica, especialmente a partir de la Edad Media. Aquí te explico el significado teológico de los 3 clavos. El primer clavo, mano derecha, obediencia a la voluntad de Dios. Simboliza la entrega voluntaria de Cristo al plan de redención. Representa cómo Jesús acepta el sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre. En teología, se ve como un acto de obediencia redentora, en contraste con la desobediencia de Adán. El segundo clavo, mano izquierda, redención de los pecados humanos. Representa la carga del pecado de toda la humanidad asumida por Jesús. Al extender sus brazos, Jesús acoge y abraza a la humanidad caída. Se interpreta como la expiación de los pecados de todos los hombres a través de su sacrificio. El tercer clavo, ambos pies, unión del cielo y la tierra. Según muchas representaciones, un solo clavo atraviesa ambos pies, simbolizando la unificación del mundo divino y humano. También representa el camino de sufrimiento que lleva a la gloria, pues sus pies, al ser clavados, lo fijan al lugar donde cumplirá su misión, el Gólgota, el centro de la redención. Se interpreta como el ancla de Cristo en el mundo, mientras su sacrificio lo eleva hacia Dios. Dimensión trinitaria, interpretación simbólica más profunda. En algunas interpretaciones místicas, los 3 clavos también han sido vistos como símbolos de la Santísima Trinidad. Padre, voluntad de redención. Hijo, sacrificio voluntario. Espíritu Santo, amor que une y santifica el sacrificio. Conclusión. Aunque no hay un fundamento bíblico explícito sobre el número de clavos, el simbolismo de los 3 clavos en la crucifixión de Jesús ha servido como una poderosa herramienta catequética y teológica. Representan aspectos clave de la obediencia, redención y unión entre Dios y la humanidad, y han sido empleados para reflexionar sobre el misterio del amor y el sacrificio de Cristo. El simbolismo de los clavos de la crucifixión también fue comentado por varios padres de la Iglesia, quienes solían leer los detalles de la pasión de Cristo no solo como hechos históricos, sino también como misterios espirituales cargados de sentido teológico y simbólico. Aunque los evangelios no mencionan explícitamente cuántos clavos se usaron, y los padres no se enfocaron tanto en ese número, sí reflexionaron sobre el simbolismo de los clavos en general, y sus comentarios se integran luego en la teología y espiritualidad cristiana, especialmente en la Edad Media. A continuación, te explico cómo algunos padres interpretaron el simbolismo de los clavos en la crucifixión. San Agustín de Hipona, 354 a 430. San Agustín ve en la crucifixión una síntesis de la historia de la salvación, y los clavos que fijan a Cristo a la cruz tienen una función simbólica de unión. Cristo, clavado a la cruz, une el cielo y la tierra, al elevar su cuerpo entre ambos. El hecho de que sus brazos estén abiertos simboliza que acoge a toda la humanidad, mientras los clavos representan la firmeza de ese amor, un amor que no se retrae, sino que permanece fijo. Extendió sus brazos en la cruz para abrazarnos. No huyó del dolor, sino que se dejó clavar por amor. Comentario agustiniano implícito sobre el símbolo del abrazo eterno de Dios. San Ambrosio de Milán, 340 a 397. San Ambrosio enfatiza que los clavos son instrumentos del triunfo paradójico de Cristo. En lugar de verlos solo como símbolos de sufrimiento, los presenta como señales del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Así, los clavos fijan no solo al cuerpo de Cristo, sino también al pecado que él carga, para que sea destruido en la cruz. Cristo fue clavado no por debilidad, sino para fijar en la cruz al pecado. Orígenes de Alejandría, 185 a 253. Aunque su estilo es más alegórico, Orígenes también interpreta los detalles físicos de la crucifixión como símbolos espirituales. Los clavos serían signos de que Cristo permanece firme en su entrega. También interpreta que los clavos marcan las heridas de amor, que Jesús conserva aún resucitado como testimonio eterno de su sacrificio. Sus manos y pies traspasados son las marcas visibles del amor invisible. San Cirilo de Jerusalén, 313 a 386. En sus catequesis mistagógicas,
Cirilo presenta la cruz como un trono y los clavos como elementos de entronización espiritual. Cristo es clavado no como un criminal, sino como rey, y los clavos fijan su reinado. Los clavos, por tanto, son también símbolo de su dominio sobre el pecado, la carne y el demonio. Fue clavado, no vencido, sino como quien ata al enemigo con los mismos clavos. Conclusión patrística. Para los padres de la Iglesia, los clavos no son solo instrumentos de tortura, sino símbolos del amor firme, de la obediencia perfecta y de la victoria espiritual. Aunque no se detienen mucho en el número exacto de clavos, la tradición de 3 clavos se afianza más en la iconografía medieval, si destacan su sentido teológico profundo. Fijar a Cristo al árbol de la cruz como el nuevo Adán que trae vida. Sellar el pacto eterno de redención. Manifestar un amor inamovible, fiel hasta el extremo.